En el convulso escenario del Medio Oriente, donde Gaza se ha convertido en el epicentro de la atención mundial debido a los recientes intercambios de artillería entre Israel y Hamás, al norte de Israel emerge una figura amenazante: Hezbolá. Esta organización, que fusiona política, resistencia armada y fe bajo una misma bandera, se encuentra en una encrucijada de complejidades. Siendo considerada como una organización terrorista por decenas de países, también ostenta una fuerte presencia política en Líbano, financiada y orientada principalmente por Irán. Hezbolá está al borde de la frontera con Israel, lo que agrega una capa adicional de incertidumbre a un ya complicado panorama. Bienvenidos al pasado y presente histórico, donde exploramos los acontecimientos y dinámicas que han llevado a Hezbolá a ocupar un lugar central en la región. Antes de adentrarnos en esta historia, asegúrate de suscribirte y darle me gusta al video para seguir explorando juntos. Hezbolá es el nombre de una organización libanesa que abarca tanto un partido político como un ala militar asociada. El término Hezbolá proviene de dos palabras árabes, Ezb y Alá, que significan el partido de Dios. Las raíces ideológicas de Hezbolá se remontan a Irán, que curiosamente solía ser un aliado de Israel en Oriente Medio, hasta que la revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini cambió drásticamente el panorama. En 1978, con la revolución islámica en Irán, el ayatolá Jomeini asumió el poder y adoptó una postura hostil hacia Estados Unidos, y en particular hacia Israel. Irán, bajo su liderazgo, se vio como un instrumento divino para difundir la revolución islámica en todo el mundo musulmán. Líbano se convirtió en un punto de partida estratégico para esta misión. En ese momento, Líbano se encontraba sumido en el caos, con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, recién expulsada de Jordania y establecida en el sur de Líbano. Esta situación desencadenó tensiones sectarias y culminó en una devastadora guerra civil en 1975. La OLP, que tenía un historial de hostilidad hacia Israel, intensificó sus ataques en el sur de Líbano en los años 70. Irán aprovechó esta oportunidad para avanzar en sus objetivos, alentando y respaldando a la población chiita libanesa, que había sido marginada políticamente. A cambio de este apoyo, la mayoría de los chiitas libaneses demostraron lealtad a Irán. En 1982, después de años de sufrir ataques por parte de la OLP desde el Líbano, Israel respondió enérgicamente. Esto, irónicamente, allanó el camino para la creación de Hezbolá, ya que Irán había estado invirtiendo en la población chiita libanesa durante años. En 1982, Hezbolá dio inicio a sus acciones con un ataque suicida en Tiro, que cobró la vida de 76 israelíes y 27 libaneses. Luego, perpetraron un atentado contra la embajada estadounidense en Beirut en 1983, causando 63 víctimas mortales. En octubre del mismo año, atacaron los cuarteles de marines estadounidenses y franceses, dejando un saldo de 299 muertos. Estos actos marcaron el comienzo de un conflicto que aún persiste. El manifiesto de Hezbolá, publicado en 1985, dejaba clara su intención de expulsar a las fuerzas estadounidenses y francesas de Líbano, buscar justicia contra los falangistas libaneses, establecer un gobierno islámico y destruir Israel. El final de la guerra civil libanesa en el año 1990 trajo consigo un alto el fuego que desarmó a la mayoría de los grupos beligerantes, pero Hezbolá quedó exento. Se le permitió conservar sus armas, lo que plantea interrogantes sobre por qué una milicia respaldada por un país extranjero, en este caso Irán, se consideraba un ejército legítimo. Tras la guerra, Hezbolá amplió su influencia y buscó el control del parlamento libanés. En una década se había convertido en una poderosa fuerza política y militar en el Líbano, generando tensiones no solo con Israel, sino también a nivel internacional. Hezbolá continuó sus ataques contra las fuerzas de defensa de Israel, lanzando cohetes hacia ciudades israelíes y atacando a ciudadanos israelíes en el extranjero. En el 2006 se desató la guerra del Líbano, pero los esfuerzos de Israel por eliminar a Hezbolá no tuvieron éxito. Con el tiempo, Hezbolá cambió su enfoque hacia la política en Líbano, ganando apoyo entre cristianos y suníes. En el 2011, respaldaron al presidente sirio Bashar al-Assad en la guerra civil de Siria, fortaleciendo aún más su posición en Líbano. En el 2013,
la Unión Europea sacudió la percepción internacional de Hezbolá al declararla oficialmente como una organización de terror. Esto arrojó luz sobre el hecho de que Hezbolá no es simplemente un mero intermediario de Irán, sino que más bien representa una extensión directa del país persa en la región. Esto demuestra la importancia de Irán en términos de financiamiento, fundación y, de hecho, dirección de Hezbolá, que tiene su sede en el Líbano. Desde el 2006, el arsenal de Hezbolá ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 15.000 a 130.000 cohetes y misiles en el 2021, con mejoras significativas y una experiencia de combate fortalecida tras su intervención en la guerra civil en Siria. Esto constituye una amenaza destacada para Israel y la región en su conjunto. En lo que respecta a la relación entre Hamás y Hezbolá, entre 2020 y 2023, sus líderes mantuvieron al menos 2 reuniones para discutir los acuerdos de normalización de relaciones entre Estados árabes e Israel. Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá en ese momento, y Ismail Haniyeh, jefe de Hamás, se reunieron en Líbano en 2020 para llevar a cabo estas conversaciones. Sin embargo, el enfoque principal de esta narración se centra en una pregunta crucial. ¿Intervendrá Hezbolá en el conflicto y atacará a Israel? Mientras las fuerzas de defensa de Israel se concentran en el sur y la atención mundial se enfoca en Gaza, se reportan intercambios de ataques de artillería y morteros entre Israel y Hezbolá en el norte. La posible implicación de Hezbolá podría tener consecuencias devastadoras. Muchos ciudadanos libaneses han evacuado sus hogares en el sur del Líbano, ante el temor de intensos ataques. Si bien Hamás ha negado la implicación de Irán y Hezbolá en la planificación del ataque contra Israel, algunas opiniones sugieren que Hezbolá e Irán podrían haber asesorado a Hamás sobre cómo organizar un ataque de esta magnitud. Vale la pena destacar que Hezbolá cuenta con cerca de 90.000 a 100.000 combatientes, superando ampliamente a las fuerzas de Hamás en el reciente conflicto. El 13 de octubre, el segundo al mando de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó que el grupo no se dejaría influenciar por los llamados a mantenerse al margen del actual conflicto entre Israel y Hamás. Aseguró que Hezbolá estaba totalmente dispuesto a contribuir a los combates. El 14 de octubre, Hezbolá atacó 5 posiciones del ejército israelí en las granjas de Sheba y las colinas de Kfar Shuba con proyectiles de mortero. Más tarde, el 15 de octubre de 2023, la situación se intensificó aún más cuando Hezbolá destruyó un tanque Merkava con armas antitanque guiadas y causó la muerte de un ciudadano israelí durante otros ataques con armas de fuego en el pueblo de Shula. Hezbolá se responsabilizó de estos ataques y, en respuesta, Israel utilizó cazas de combate para impactar infraestructura militar de Hezbolá en la frontera con Líbano. Diversos líderes europeos, incluido el canciller alemán Olaf Scholz, han expresado su preocupación al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la posible implicación de Hezbolá en el conflicto con Israel. Aunque nadie puede predecir con total certeza las acciones de Hezbolá, existen razones significativas, tanto para considerar su intervención como para pensar que podrían abstenerse. Una de las razones por las cuales Hezbolá podría optar por atacar a Israel en este momento es que podría verlo como una oportunidad táctica. La división en la sociedad israelí y la concentración de las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza podrían hacer que Hezbolá considere este un momento oportuno para infligir daño a Israel en el norte. Además, existe la presión de Irán, un importante partidario financiero de Hezbolá, que podría ejercer influencia sobre el grupo para que intervenga en el conflicto actual y así demostrar su poder e influencia en la región. Sin embargo, hay razones igualmente poderosas por las cuales Hezbolá podría abstenerse de atacar a Israel en este momento. La principal de ellas es la temida respuesta israelí. Cualquier ataque de Hezbolá desencadenaría una respuesta inmediata y contundente de Israel, y posiblemente también de Estados Unidos, con su portaaviones ya en el mar Mediterráneo. Las fuerzas de defensa de Israel tienen un historial de respuestas enérgicas a ataques directos de Hezbolá. Además, la recepción mixta en el Líbano podría actuar como un factor de contención. Aunque Israel no es popular en Líbano, es improbable que la población libanesa en general no desee entrar en guerra con Israel, dada la crisis económica que atraviesa el país en este momento. El Líbano no debe ir a la guerra. No estamos preparados. La situación económica es terrible. Sería imposible manejarlo. Hezbolá
ha ofrecido apoyo social y servicios a sectores desfavorecidos, pero su capacidad para abordar la actual catástrofe económica se ha visto limitada. Esto ha repercutido en su popularidad, lo que se evidenció en la pérdida de su mayoría parlamentaria en 2022. Por lo tanto, es poco probable que el Líbano pueda soportar los costos económicos y humanitarios de una guerra con Israel en estos momentos. En resumen, Hezbolá se encuentra en un punto crítico de su historia, con la posibilidad de intervenir en el conflicto en curso entre Israel y Hamás. Las motivaciones para un ataque son evidentes, pero existen factores significativos que podrían disuadir a Hezbolá. La geopolítica de la región es notoriamente impredecible, lo que abre la puerta a potenciales conflictos en diferentes zonas. Tanto la región como el mundo observan con atención los movimientos futuros en este intrincado tablero de ajedrez político y militar en Medio Oriente. Esto concluye nuestra presentación en Pasado y Presente Histórico. Asegúrate de suscribirte y darle like al video, déjanos tu opinión en la caja de los comentarios. ¡Nos vemos!